la segunda hora de transmisión. Gracias por acompañarnos. Es día martes 11, 8 grados centígrados. María Mercedes, buenos días. Hace un pedido del fan San Padre, Señor nuestro. Un clima complicado. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Gustosos de recibirles como siempre en nuestra pantalla y que ustedes estén muy bien informados. No se olviden que en enterar los túneles de esto es en el Mezquer Sur, de San Juan son los En túneles, San Roque. ¿no? Ajá, San Roque. San Juan y San Roque. Ahí hay un problema de que votaron tempranamente 4 o 5 de la mañana esos de grafito de piedra. Material de construcción. Pero ni siquiera material de construcción, este es el ripio. El ripio realmente, así que vayan con cuidado porque Obras Públicas está haciendo limpieza, así que va a haber un poquitín de tráfico. Eso es para los que están en Quito. En Guayaquil, abrazos del aguacero de anoche, me imagino habrán algunas novedades. En Bolívar, en Guayaquil, en Los Ríos también está complicada la situación del clima. Tengan muchísima precaución, siempre esté alerta con las fuentes oficiales del gobierno nacional. Y a propósito, la pugna entre el correísmo y ADN en la Asamblea Nacional sube de tono. Esto ocurre en la política del Ecuador tras una polémica asignación de nombramientos a funcionarios legislativos. La Revolución Ciudadana defendió la idoneidad de esta decisión, mientras que el oficialismo denunció irregularidades. La bancada de ADN denunció que a 2 meses de finalizar el actual periodo legislativo, la administración de la Asamblea habría otorgado al menos 14 nombramientos provisionales sin haber cumplido los requisitos necesarios para dicha designación. Rechazamos este nuevo escándalo de la Revolución Ciudadana. Este es el viejo Ecuador al que quieren que regresemos, al país del reparto. Exigimos que nos den información de los nombramientos provisionales entregados a dedo y por debajo de la mesa durante el fin de semana. La administradora general de la Asamblea, Gardenia Segovia, defendió la idoneidad de los nombramientos. Insistió en que el proceso contó con el acompañamiento de Contraloría y no afectaría el presupuesto del Parlamento. Se ha dado un tinte político a un tema de gestión administrativo y normal de todas las instituciones públicas. Los nombramientos otorgados se han hecho conforme verificación de cumplimiento de requisitos legales, previa recomendación de los coordinadores de área por desempeño. ADN señala que hay múltiples irregularidades en este proceso que incluyen falencias administrativas e impedimentos legales de los beneficiarios. Conocemos que hay personas que están trabajando 5 meses y están con nombramiento provisional. Existe gente con procesos penales abiertos por tráfico de influencias y por asociación ilícita. El coordinador de talento humano de la Asamblea, Daniel Coloma, indicó que por el principio de no discriminación, esta institución no revisa los antecedentes penales de los funcionarios contratados. Como Coordinación General de Talento Humano no tenemos la obligación y no está establecido en la ley para ninguna institución pública el verificar los antecedentes penales de ninguna persona porque podríamos caer en el tema de discriminación. También subrayan que en el legislativo no rige la ley de servicio público, por lo que se pueden conceder nombramientos provisionales antes de los 2 años de trabajo. Sí, es verdad, el tiempo no es un requisito. Sin embargo, de los 14 nombramientos otorgados, 11 de ellos los funcionarios llevan más de 2 años en la institución. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, a través de un comunicado informó que solicitó un examen especial de este proceso a la Contraloría General del Estado. Informó Álvaro Terán. El Gobierno Nacional y trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad trabajan en lo que será la hoja de ruta para la devolución de más de 78 millones de dólares tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional que dio un plazo de 36 meses. A puerta cerrada, en el Ministerio de Energía y Minas se desarrolló la primera mesa técnica de trabajo para determinar la hoja de ruta que se aplicará para la devolución de 78,9 millones de dólares de parte de 1.795 trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Estamos ahorita justamente en la conciliación. Dentro de la conciliación después habrá una liquidación. Dentro de la liquidación estamos hablando mucho con la ministra, con el comité, también con una reclasificación, porque muchos de los compañeros que están dentro de este listado, algunos son funcionarios obreros también. Entonces, todos estos mecanismos tenemos que cerrarlos.
Esto responde al pronunciamiento de la Corte Constitucional que dejó sin efecto beneficios de un contrato colectivo que se habrían venido dando sin el respectivo sustento legal. Lo que se va a hacer es desagregar los casos, como dijo la Corte. Compañeros que tengan vulnerabilidad, compañeros que tengan problemas también con padres sustitutos y diferentes problemas, y más los otros compañeros, es tratar de tener un mecanismo en donde se permita que financieramente, tampoco afectando al trabajador, sino que se cumpla también con la sentencia. Entonces eso puede recabar en que no sean los 36 meses, sean un poco más, pero eso ya va a definir en estas mesas. Se prevé que estos encuentros no tomen más de un mes, a pesar que se deberá analizar caso por caso. Esperemos que las mesas no duren más allá de un mes, por la premura de los casos, porque en realidad sí hay funcionarios que están actualmente saliendo en cero. Entonces, lo que la ministra pide es que seamos un poco lógicos y conscientes. Para nosotros ante la Corte, la propuesta también, o la respuesta que le daremos será en base a la comisión, porque de nada va a servir tener trabajadores en las calles y una devolución de 36 meses si no les vas a poder evitar. Entonces, tenemos que buscar el mecanismo adecuado para no afectar totalmente esa familia, pero cumplir con este tema en la sentencia. Desde los trabajadores de la estatal CNEL, a pesar de sentirse perjudicados, dispuestos a entablar un diálogo. Afectados porque no nos cambiaban el régimen laboral, fuimos a la acción de protección y contratamos un abogado, ex procurador, PhD en constitucional, y buscamos la forma a través de este principio constitucional de que igual trabajo, igual remuneración. Acudimos a la justicia, nos dieron la razón, pero este fallo de la Corte no tiene precedente alguno, porque la Corte ordena devolver. Cuando en otros fallos, cuando ellos han ordenado que se ha desnaturalizado la acción de protección, ellos declaran la situación jurídica consolidada. Quiere decir que los trabajadores beneficiarios de buena fe recibieron esos beneficios y no tenían por qué descontárselo. Esto es inédito lo que ha ocurrido en el Ecuador contra los trabajadores, y por eso vamos a acudir al Comité Interamericano de Derechos Humanos. El próximo encuentro será el lunes en la ciudad de Guayaquil, informó Héctor Romero. La Corte Distrital Sur de la Florida en Estados Unidos negó el pedido de reducción de pena solicitado por la defensa de Carlos Pollitt, quien realizó esta petición la semana pasada, argumentando que los antecedentes penales de Pollitt eran mínimos. El excontralor fue sentenciado a 10 años de cárcel y al pago de $16.500.000, monto equivalente a lo que habría recibido en coimas. Su defensa solicitaba una rebaja a 7 años de prisión. Y luego de 80 días en la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia evaluatoria y preparatoria, esto del juicio por el caso Reconstrucción de Manabí, donde la Fiscalía investiga a exfuncionarios, entre ellos a Jorge Glass, Walter Solís, Carlos Bernal, quienes son acusados del delito de peculado al haber utilizado el dinero público en beneficio de terceras personas. Miremos. Este 10 de marzo se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí por presunto peculado en contra de Jorge Glass y otras 8 personas. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Aguirre, declaró la validez de todo el proceso. La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del pasado 16 de abril de 2016. El ex vicepresidente Jorge Glass estuvo al frente del Comité para la Reconstrucción y junto al entonces secretario de esta instancia aprobaron la ejecución de más de 580 proyectos, de los cuales la Fiscalía investiga una treintena. Gustavo García, abogado de Pablo Ortiz, quien ocupó el cargo de gerente de Ecuador Estratégico, señaló que las obras sí fueron realizadas, por lo que no se puede hablar de peculado. El problema es que no existe aquí peculado, lo que existe es una priorización de obras que lamentablemente la Contraloría en su momento y ahora la Fiscalía ha determinado que había ciertas obras que no se debían haber hecho. De ahí las obras están hechas, están realizadas, el presupuesto se gastó alrededor de $1.000 millones respecto a $3.000 millones. Lo que pasó después del gobierno de Rafael Correa, no se sabe qué pasó con ese presupuesto y por qué no se continuaron las obras. El fiscal subrogante Wilson Toainga sustentó el dictamen acusatorio en contra de los procesados por presunto peculado, enumerando los elementos recopilados de la instrucción fiscal. Otro de los implicados es Walter Solís, quien ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas. Actualmente se encuentra bajo el estatus de refugiado en México. La audiencia fue suspendida en horas de la tarde y se reinstalará este martes 11 a las 9 de la mañana, donde Fiscalía continuará con la exposición de los elementos de convicción que sustentan el dictamen fiscal. Informó Miguel Ángel Bedoya.
7:11 a.m. El gobierno del Ecuador ha ofrecido una millonaria recompensa a quien brinde información valiosa para localizar a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Si usted posee datos relevantes que contribuyan a su captura, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 131 o al 1-800-delito. Toda información será manejada con absoluta confidencialidad. Recuerde, su colaboración es fundamental. 7:11 a.m, 3 de los sentenciados en el caso Metástasis recuperaron su libertad este 14 de marzo, luego de haber cumplido 15 meses de prisión. Mayra Salazar, pieza clave en este caso por seguridad, abandonará el país inmediatamente. Este 14 de marzo está previsto que Mayra Salazar, Eli Angulo y Alex Palacios, implicados en el caso Metástasis, recuperen su libertad luego de haber cumplido la pena reducida que recibieron tras someterse a un procedimiento abreviado y adicionalmente accedieron a la colaboración eficaz, lo que significó un doble beneficio al momento de recibir sentencia. Mayra Salazar, quien recibió una condena de 15 meses de prisión, de acuerdo a su abogado Leonardo Toledo, una vez que recupere su libertad, tiene previsto salir del país. Inmediatamente saliendo del centro de privación, ella sale en ese momento del país. Esa logística, ese equipo de comunicación y de seguridad ya se lo he estado trabajando hace algunas semanas atrás. No tengo ninguna inquietud o preocupación con respecto al tema. Eso está cuadrado y su traslado va a ser exitoso y, como lo decía hace un momento, inmediatamente saldrá del país. Salazar ha sido pieza clave en los casos Metástasis y Purga. Su testimonio reveló cómo operaba la red de corrupción en el sistema de justicia del país. El caso de mayor impacto en la historia del país, hablando judicialmente, porque nunca antes se había visto una cooperación de este nivel. ¿Por qué digo nunca antes? Porque no hay en la historia del país una cooperación donde se enlace el narcotráfico, la política, estoy hablando de políticos, estoy hablando de servidores y de servidores judiciales también. Jueces y servidores judiciales. Previo a recobrar su libertad, Salazar deberá cancelar un total de $22.860 divididos entre una multa, una indemnización al Consejo de la Judicatura y una devolución al Estado ecuatoriano, informó Miguel Ángel Bedoya. Las intensas lluvias continúan provocando estragos a lo largo del país. Muchísima atención. Al volver le contamos lo ocurrido en Loja. Continuamos revisando las noticias más destacadas. Como lo anunciamos, las intensas lluvias registradas en Loja han provocado la destrucción del puente principal en el centro de la ciudad, la inundación total del sector mayorista del mercado y el colapso de varias vías, afectando la movilidad. Autoridades y equipos de emergencia trabajan en la zona para mitigar los daños y así restablecer el tránsito lo más pronto posible. Las intensas lluvias registradas en la ciudad de Loja han causado severos daños materiales, incluyendo la destrucción del puente principal en el centro de la ciudad. Además, en el sector mayorista se vio afectado gravemente, con todos sus locales completamente inundados. Varias vías también han sufrido daños, complicando la movilidad en diferentes puntos de la urbe. Desde este momento estamos con el personal activados, obviamente trabajos que se van a realizar son trabajos de limpieza, conjuntamente con el municipio, limpieza de las avenidas, de las calles, viviendas que han sido afectadas. Las precipitaciones, producto del invierno que azotan el sur del país, han generado preocupación entre los habitantes y comerciantes, quienes han perdido mercadería y enfrentan dificultades para continuar con sus actividades. La acumulación de agua ha dejado calles anegadas y ha incrementado el riesgo de deslizamientos en algunas zonas vulnerables. A 10 de agosto ya no está pasando ningún vehículo por la avenida, porque puede que con el peso vaya a haber algún accidente aquí. Ante esta emergencia, las autoridades locales han desplegado equipos de respuesta para atender las zonas afectadas. Ha causado un daño enorme a la ciudad. Tenemos 3 puentes colapsados y estamos todavía en la fase de evaluación de qué otras afectaciones causó este torrencial aguacero. Por lo pronto hemos desplegado de manera inmediata para apoyar al señor alcalde, al COE cantonal, 3 volquetas y 2 excavadoras. En Loja informó Marcela Constante Brito.
El desbordamiento de los ríos Malacatos y Zamora en Loja dañaron viviendas, comercios y vehículos, así dejaron personas atrapadas en espacios públicos. El puente de la calle Imbabura colapsó por las fuertes lluvias. El alcalde Franco Quesada desplegó maquinaria para limpiar los escombros, mientras que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, así como el presidente de la República, Daniel Noboa, prometieron apoyar a la ciudad y la construcción inmediata de puentes Bailey para las zonas afectadas. Además, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales para este 11 de marzo en esa localidad. Bueno, es que llueve fuerte y esto también está afectando a Guayaquil. La noche de ayer pues se generaron inundaciones. Ellos lo calificaron como una mini tormenta, emergencias en la ciudad, árboles caídos, viento, todo esto en varios sectores. En Mapacingo también muchísimos problemas. Así que vamos a ese sitio. Está José Morales. José, buenos días. Información importante desde Guayaquil referente a las lluvias fuertes que se tiene. Adelante. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Estamos en Guayaquil, específicamente en la zona de Mapasingue Oeste. En este lugar, alrededor de las 19 horas de este lunes, en medio de la fuerte lluvia que caía en esos instantes, un árbol, un enorme árbol, se desprendió desde su base. Allí ustedes lo pueden observar cómo se desprende de raíz el árbol. Por cierto, es un enorme árbol de ficus de unos 6 metros, calculamos, aunque tal vez me quedo corto en el cálculo y a lo mejor mide un poco más de 6 metros, pero es bastante grande este árbol. Un tallo, como lo pueden observar, amplio, que al caer sobre esta vivienda, sobre este domicilio, ha provocado los daños que ya están ustedes apreciando. Primero, la destrucción de la pared que llevaba directo hasta este patio. Sus ramas también cayeron sobre el techo de las viviendas siguientes. En total, 3 casas afectadas producto de la caída de este gran árbol de ficus. En la primera, destruye la pared, invade la zona del patio y en las siguientes casas ha dañado el techo de las mismas. Moradores del sector indican que esto se registró a las 19 horas, que en esos instantes había una lluvia muy fuerte, también vientos huracanados, como ellos lo narran, como ellos lo especifican, y que eso provocó la caída, el desplome de este árbol que tendría más de 30 años, según la información proporcionada. Avancemos un poco para que ustedes puedan observar, conocer de cerca en qué circunstancias se encuentran los domicilios afectados por este lugar. No hay, de acuerdo a la información, no hay afectación producto de los cables de energía, ya que el árbol cayó hacia el lado contrario a donde cruzaban las líneas de energía eléctrica, por lo que no hay afectación en ese sentido. Sí, las viviendas donde se produjo esta caída, allí sí hay el daño del cables eléctricos, cables de internet, allí sí se ha registrado esta situación. 2 horas después de reportarse la emergencia, arribó al punto personal especializado, procedieron a cortar el árbol en diferentes partes, como ustedes de hecho lo observan, pero lo que sí preocupa es que el tronco principal, lo más pesado, lo han dejado allí, en el patio de este domicilio, y a nadie le dijeron si regresaban, si volvían. Solo les manifestaron que ellos trabajaban hasta las 5 de la mañana y que de allí ya no podían continuar. En todo caso, así está la situación. Por fortuna, no se registró la existencia de personas afectadas, ciudadanos que se hayan visto heridos producto de la caída de este árbol, porque en esos instantes, sobre todo la primera casa donde cayó la parte más pesada del árbol, no estaban habitando. Bien, compañeros, amigos televidentes, con esto retornamos hasta la capital ecuatoriana, desde la perla del Pacífico, para todos ustedes, reportando las incidencias que deja
la fuerte lluvia que estamos soportando en estos días. Adelante. Por eso ayer decían justamente la gente en Guayaquil que conversábamos que era un mini tornado lo que estaban sintiendo, con una especie de tornado, con vientos sumamente fuertes y lluvias fuertes. El resultado es un poco lo que nos ha contado José, así que le mandamos abrazo a José Morales desde un punto justamente en la ciudad de Guayaquil donde ha azotado más fuerte la lluvia del día de ayer. Más novedades de las lluvias que no cesan. El temporal invernal continúa azotando el territorio ecuatoriano, lo que ha llevado al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, a extender la alerta de lluvias hasta el 12 de marzo. Las autoridades reportan fallecidos, miles de damnificados y daños significativos en la red vial. La temporada de lluvias continúa afectando a nuestro país. La intensidad de las precipitaciones ha afectado a 23 de 24 provincias, siendo Manabí, Guayas y Los Ríos las más golpeadas. Debido al alto nivel de presencia nubosa en varias partes del país y corrientes de aire que benefician la proliferación de las mismas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, prevé que la presencia de lluvias se extenderá hasta el próximo 12 de marzo, esperando que los eventos más intensos se registren en la región litoral y amazónica del Ecuador. Asimismo, INAMI ha indicado que a pesar de las lluvias se pronostica la presencia de radiación ultravioleta moderada y alta en su mayoría para la región interandina, pero de muy alta intensidad en las provincias del litoral como Esmeraldas, Guayas, Manabí y en algunos puntos de la Amazonía como Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Asimismo, las autoridades realizan un constante recuento de los daños a cientos de infraestructuras, incluida la red vial. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, varias vías presentan afectaciones por las lluvias y sus efectos colaterales, deslizamientos de tierra, socavones o inundaciones. Las provincias con más vulneraciones viales debido a las lluvias son Loja con 11 vías afectadas, Morona Santiago con 6 y El Oro con 5. Actualmente la red presenta afectaciones en 34 vías, de las que 28 están parcialmente habilitadas y 6 de ellas completamente cerradas, siendo la vía Al Amor, Pindal, Pozul, Celica, vía Celica, El Empalme en la provincia de Loja, vía Palanda, Zumba en Zamora, Chinchipe y vía Portobelo, Pindo, Trapiche en la provincia de El Oro, los circuitos cerrados relacionados a estragos por lluvias. Asimismo, el reporte de gestión de riesgos informa que 2 carreteras presentan acumulación de lluvias, ambas en la provincia de Los Ríos, siendo la E25 Babahoyo, San Juan, sector Chorrera, Santa Rita, la que presenta mayores complicaciones por inundaciones. Finalmente, hay un total de 7 vías con socavones, donde la provincia de Manabí ha sido la más golpeada por el temporal, contabilizando 3 vías con problemas de hundimiento de calzada, informó Julián Calahorrano. Centrales hidroeléctricas entrarán en mantenimiento bianual, lo que permitirá estar listo para el siguiente estiaje, que podría ser en octubre. Esto a respuesta de las buenas condiciones que presentan los embalses como de Mazar, que tiene la cota máxima. Veamos. Mientras algunas regiones del país se han visto gravemente afectadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días, estas precipitaciones han jugado a favor de la generación eléctrica. Gracias a las lluvias, seguimos contando con caudales importantes que nos permiten optimizar el uso de nuestro embalse y lo tenemos 1 metro todavía sobre el nivel máximo, que estamos en la cota 2154, siendo la cota máxima la 2153. Entonces, las condiciones ya para el sector energético son, nos ayudan a mantener los embalses y los caudales. Eso le da tranquilidad al régimen para pensar en el mantenimiento bianual operativo para las centrales hidroeléctricas. La idea es, como estamos hablando, con cómo se está optimizando los embalses, seguimos en la cota máxima, es decir, es el momento oportuno de todas estas centrales que fueron utilizadas intensivamente durante el estiaje, ya se pongan, estén listas con miras al siguiente estiaje. Entonces estamos haciendo una labor preventiva de, poner a punto nuestras centrales para cuando se lo requiera más adelante. En este momento no se requiere el uso intensivo porque tenemos el hidroelectricidad, pero ya en el siguiente estiaje, que sería en octubre de este año, ya las tenemos a punto para entrar con todo. Más o menos. Desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, exhortando al gobierno a seguir aplicando alternativas para nuevamente no estar en apuros. Estamos alrededor de 90% de energía hidroeléctrica suministrándole al país y tenemos la cobertura total de energía. Esperemos que se sigan implementando los proyectos que han quedado un poco truncados, como son
los proyectos de los generadores contratados y que puedan aportar al país en el próximo estiaje que se entiende igualmente vendrá en septiembre-octubre. Paralelamente, el Ministerio de Energía, como parte de las medidas de eficiencia energética, le ha puesto el ojo a los aires acondicionados. Restringir la importación de aires acondicionados ineficientes, que si bien son baratos, pero la ciudadanía no se da cuenta que el impacto en realidad es en el consumo de ellos y eso les afecta directamente en el pago de la electricidad. Medidas que se asegura es en bien de todos los ecuatorianos, informó Héctor Romero. Mucha atención, el gobierno nacional confirmó que puso en marcha un acuerdo de cooperación militar en materia de seguridad con el Estado de Israel. En los próximos días, la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, brindará detalles sobre el proyecto de asistencia en el combate contra el crimen organizado transnacional. Una vez que la Asamblea Nacional aprobó una resolución para respaldar las acciones de cooperación internacional en materia de seguridad, el gobierno ecuatoriano informó que logró concretar un acercamiento con el Estado de Israel para obtener asistencia militar en el marco del conflicto armado interno que enfrenta el país. Tenemos entendido que uno de los países con los que ya podríamos contar con esta cooperación internacional es Israel. Por tanto, es importante que eso se detalle y se transparente en la mesa legislativa. En una entrevista radial, el presidente de la República confirmó que las zonas calientes como Nueva Prosperina, Durán y San Lorenzo en Esmeraldas serán intervenidas con apoyo de fuerzas especiales extranjeras. Ya estamos en conversaciones y ya en pocos días empezarán a ver el efecto de hablar de tener asistencia internacional, tener fuerzas especiales del exterior que entren a las zonas más difíciles. Para este jueves se prevé que la canciller Gabriela Sommerfeld brinde detalles del acuerdo de cooperación internacional que ha trabajado su cartera de Estado durante las últimas semanas. Dentro de lo que es la cooperación internacional tenemos lo que es tecnología, capacitación, pero eso se va a dilucidar cuando tengamos ya en la mesa legislativa la canciller, en donde nos indicará todo lo que se ha logrado. Este anuncio ha sido bien recibido por varias bancadas del legislativo que esperan acciones urgentes para combatir al crimen organizado siempre y cuando se respete la soberanía nacional. En todo caso, que se materialice eso en algo real tiene que venir de la mano con el respeto con el marco jurídico. Y no es una cuestión únicamente que dice la Asamblea Nacional, lo dice también la Corte Constitucional. El pasado 25 de febrero, el Pleno del Legislativo aprobó por unanimidad una moción que respalda la cooperación internacional y se acordó que los representantes del Ejecutivo compartan cada 15 días información clave sobre los avances en materia de seguridad, informó Álvaro Terán. En una entrevista en Guayaquil, el presidente Ariel Noboa afirmó que hay funcionarios electos aliados con los GDO para elevar el número de muertes y culpar al gobierno. Anunció además que el consorcio a cargo del grupo del campo Sacha no pagará la prima de 1.500 millones hasta medianoche del martes 11 de marzo. No se firmaría el contrato. Veamos. Tener fuerzas especiales del exterior que... El presidente amplifica sus intervenciones en medios convencionales y desde Guayaquil anunció que en menos de una semana llegará la legión extranjera para entrar sin miedo a zonas calientes. Como Nueva Prosperina, como Durán, como Puerto Bolívar, como el Florón en Puerto Viejo, como zonas como Chone, como el Carmen. Ha dicho que pronto también hará una denuncia que explicaría las 781 muertes violentas en enero y las últimas masacres en Guayaquil. Vamos a mostrar cómo funcionarios electos, inclusive, y otros han estado trabajando con el crimen organizado. Te suben las muertes en un lugar a propósito. ¿Para qué? Para que después le echen la culpa al gobierno. Y tratan de distorsionar el resultado de una elección. También habló de una consulta popular para convocar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. La parte de criminalidad y las garantías que se dan a un criminal son hoy en día iguales o mayores que una persona que hace las cosas bien. Este lunes estuvo con el Gabinete Social en otra feria de servicios públicos que se llevó a cabo en la unidad educativa José Peralta, en el Guasmo Norte,
Aquí habló sobre el futuro inmediato de la concesión del Campo Sacha. A fin de que dé esos 1.500 millones de dólares de prima. Sabemos que también han pedido un plazo adicional. ¿Qué va a pasar finalmente? Nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra. Si mañana no entregan... Muchas gracias. Presidente, vamos, sigamos con el recorrido, presidente. Si mañana no está pagada la prima, entonces no será. Conversó además con las mujeres emprendedoras y se manifestó con sus productos. Si nosotros podemos incentivar esto también, vamos a darle una ayuda muy profunda a la sociedad y a las zonas más necesitadas. La ministra de la Mujer destacó también la emisión del decreto ejecutivo para ejecutar la reparación a las víctimas colaterales del femicidio. Por ejemplo, vivienda, empleo, educación, etc. Y lo segundo es que le entregamos al país el crédito violeta. Lo hicimos de la mano de Ban Ecuador. Hay montos, techo, ¿cuáles serían las tasas? Lo que yo le preguntaba, ¿o eso está por definirse con Ban Ecuador? Tenemos definido que son hasta $20.000 y como te digo, la tasa depende mucho del caso. En el despliegue del abordaje social, el Ministerio del Deporte destacó la creación de los programas Actívate y Vamos a la Cancha. Bueno, en el año 2024 tuvimos 70.000 beneficiarios, en su gran mayoría son niños y jóvenes, y este año creemos que lo vamos a superar. Informó Jorge Escobar. Y al volver los de... Estos son temas tecnológicos. Ojo con esto. Escanear códigos QR sin una verificación previa podría abrir la puerta a varios hackers y también ciberataques. El phishing es una nueva modalidad de estafa en la que los pillos, los delincuentes, acceden a información sensible de los smartphones mediante códigos QR falsificados. Bueno, teniendo esto, cómo protegernos y evitar ser víctimas de este fraude, le vamos a contar. De los usuarios de smartphones, se nos es muy fácil pagar una cuenta de restaurante, descargar el menú de comidas o bebidas o acceder a un contacto por medio de un simple escaneo de los códigos conocidos como QRs. Pero ¿se ha puesto a pensar en qué tan seguros son estos métodos? Pues el avance de la tecnología no siempre conlleva a cosas positivas. Una nueva modalidad de estafa cibernética se ha descubierto y se trata del phishing. Es una forma de fraude informática. Se hace a través de estos códigos QR que se llaman Quick Response. Entonces, cuando uno escanea ese código, entonces te va a llevar a un sitio web para direccionarte a páginas, en este caso, de tipo malicioso, tipo fraudulento. Pues lo que buscan es obtener tus datos personales. Los ciberdelincuentes utilizan este tipo de métodos para llevar a cabo estafas e invasiones a nuestros datos personales. Pero existen maneras de evitar ser víctimas del phishing. Debes tener instalado en tu teléfono móvil una solución antivirus, un firewall que te verifique, por ejemplo, antes de ingresar a los códigos, antes de ingresar a las páginas, para que saber si estás entrando a una página correcta, estás dentro de un ambiente que en este caso sea seguro. O sea, eso lo que hace es obviamente minimizar el riesgo. Pero más allá de instalar un potente antivirus, el sentido común jugaría un rol clave para mantener nuestros datos seguros. Verificar que sea el nombre del negocio, siempre hacer esa verificación, el sentido común, tener este antivirus y estar atento. Finalmente, mantener nuestro celular actualizado permitirá que los parches de seguridad no se vean vulnerados por ciberdelincuentes. Informó Ítalo Salazar.